Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Y la cortina no anuncia. No alcanzamos a pillar el silencio. Ahí. Ahora. Ahí sí. Y la cortina lo anuncia. Está aquí, listo, con una batería de datos. Educación cultural. Eso dijo, que quería educarnos ahora. Educación. Columnas educativas para todos, porque uno también desconoce los temas específicos de los artistas. Pero sí voy a desmentir que estaba calentando el borde del campo porque estoy lesionado. Es que Leslie lo dijo al inicio del programa. La edad no miente. No. Los niveles de recuperación. Ineludible. No, pero no, yo creo que no es eso. Lo que pasa es que ahí en el amateurismo siempre las lesiones son una tontera nomás. Mala praxis del desempeño deportivo. Nosotros hemos son visto puras muchos tonteras. lesionados. Hay harto lesionados, pero pero ahora, claro, ahí recuperación hay que tomarla con cuidado siempre. Piano. Yo siempre cuento cuando me quebré mi patita jugando también de manera amateur a la pelota. Qué gran futuro que tenía como golera. El gran futuro. El doctor fue hasta casi medio burlesco, me dijo: ¿usted es profesional? No, pues doctor, no soy profesional. Es que estas lesiones de deportistas profesionales que les pagan estas recuperaciones. No, en mi caso no es. En mi caso de ninguna manera. De ninguna manera. No, y lo peor en el caso de Ángel, que yo estaba en ese momento, ¿sabes? Que si ella en ese momento no parecía que era tan grave, más que como... No, me torcí. No es que le creyera, es que parecía que hubiera sido una lesera en el fondo nomás, pero pero no que necesitaba intervención quirúrgica. Jamás me hubiera imaginado en ese momento. Tengo pernos en la perna. Un Robocop del fútbol. Sí. Ahora, ahí también yo creo que ese era un torneo, estaba medio yetado, porque todos los años hubo un operado. No más. Todos los años un operado. Ángela está en la lista ahí, pero todos los años hubo el fantasma del retiro. El fantasma del retiro. Sí. Oye, quería que comentemos acerca de esta noticia que se conoció y que ustedes adelantaron ahora en la música antes de la pausa anterior, acerca de la... Silvio. Claro. Que no es Silvio. Yo estoy muy agradecida de Mesa de gente... Noticias y de Leslie porque yo ayer estaba molesta con Silvio. Pensé que él era el... Estaba enojada con Silvio, pensé que él era el... Por quedarse con los titulares. Sí, ¿no? Claro. Qué feo. Sí. No sigan mi... Bueno, el titular dice que se retuvieron... Lo que pasa es que da la información da para la confusión, porque claro, creer que el artista es el aparte el es un nombre problema. muy importante. Si lo hubiesen hecho con un festival quizás no se asociaba tanto a los artistas, pero acá uno en particular. Y además que está como ha hecho hartas actividades y su nombre tampoco, digamos, puede generar ahí de repente algunas críticas más políticas. Entonces, claro, da más para creer que pudiera ser asociado a él. Claro. Entonces, bueno, se retuvo, entonces, lo comentabas tú, ya 100 millones de la recaudación de los conciertos que está haciendo, que me parece que son 4, por deuda de la productora en el pago de los derechos que se entregan a la SCD, no obligatoriamente por ley. Hay distintas posibilidades de que los músicos se organicen en algún ente jurídico, algún organismo, digamos, para que les gestione estos pagos de un montón de derechos. Es súper complejo tú tocar música, que toquen tu música, uno poner música si es que uno tiene un local, es muy muy complejo. Así que hoy día nos vamos a enfocar solamente en esto de los conciertos, porque mucha gente lo entiende. Primero, como que Silvio Rodríguez no quiso pagar los derechos, o no está pagando los derechos, y dos, como que Silvio Rodríguez tiene que pagar para tocar su música, que tampoco es así. El pago de estos derechos en realidad lo hace la productora como una productora de un evento, es decir, usted está haciendo un evento con un artista, perfecto, tiene que pagar a la SCD porque está afiliado el artista. Para que nosotros después explicamos la distribución, le paguemos a ese artista por tocar su música. Pero eso es independiente de, no sé cómo decirlo, la tarifa que cobra el artista a la productora. O sea, Silvio Rodríguez seguramente le dijo a la productora: yo le cobro tanto por hacer estos conciertos, porque así es el negocio. Claro. Independiente de esa tarifa, la productora tiene que pagar parte de la recaudación, es así, a la SCD. ¿Ya? Que no es el único organismo, como decíamos. Pero aquí, ¿cuáles son los derechos en ese caso? Porque en el fondo uno entiende que Silvio no está asociado a la SCD. Sí, lo que pasa es que que es una entidad de Chile. Entonces, ¿cuáles son los derechos en el fondo que tiene que pagar la productora que trae, pero porque Silvio se presente? Sí, mira, los términos legales son complejos, entonces voy a tratar de explicarlo sencillo. La SCD u otro organismo, que prácticamente no hay ningún otro en Chile, o sea, SCD agrupa a la mayoría absoluta casi de los artistas.
tiene convenios con otras agrupaciones internacionales, o sea, de otros países. Entonces, cuando viene un artista, la SCD se entiende con la que agrupa los pagos de derechos, que se yo, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Brasil, dependiendo del artista de dónde venga. Por eso se le paga de todas formas a las SCD. ¿Ya? Esa es la primera cosa. Y segundo, para explicar súper simple, lo que se paga es el interpretar música en el escenario. ¿Ya? Porque tú lo estás interpretando. Aunque sea tu propia música. Es que acuérdate que explicamos que no se le cobra al artista, se le cobra a la productora. No, claro, pero igual, de todas formas. Es como porque yo entendería te cobran por uso de escenario. Claro, lo que pasa es que yo entendería que los derechos de autor en el fondo es como, yo no sé, Leslie, pero voy a tocar una canción que es de Ángela. Y ahí entonces hay un derecho de autor porque en el fondo eso no es mío, sino que es técnicamente de la creación de ella. Pregunta, entonces, por eso no entendía como si el artista toca su propio material, derechos de autor de quién en el fondo se pagan. Lo que pasa ahora con Dua Lipa, que se ha hecho bastante viral, que toque canciones del lugar donde está cantando. Si me permiten, les pongo un ejemplo. Sí, por ejemplo, con ejemplo más fácil. Sí, con ejemplo más fácil. Pero primero, siempre teniendo presente, insisto, hasta el cansancio, porque uno se lee los documentos, me leí el ley de autor fácil que tiene la SCD, un PDF. Derecho fácil. Insistir mucho en que, insisto, no lo paga el artista, lo paga la productora. Ya. En el caso que aplicaría Leslie es, por ejemplo, si uno es un cantautor independiente y te autogestionas tu concierto, claro, tú eres responsable de igual pagar a la SCD, pero en tu rol de productor, no de músico. Por eso digo que legalmente es muy complejo. Si me permite poner el ejemplo de los Bunkers, es como más claro, con esta gira acústica que están haciendo, porque tiene todo lo que necesito para explicar. ¿Ya? Era que no. La productora de los Bunkers, no es independiente de la música, la productora... ¿Y los tres no tiene? No, ¿sabes que no? ¿Sabes que no? Porque no tiene músicos invitados, y esta parte es importante. Ya, perfecto. La productora de los Bunkers, que probablemente sea de los mismos Bunkers, paga a la SCD. ¿Ya? La SCD puede cobrar hasta un 30% de recaudación. En realidad cobra un 27%. Un 27%, ¿ya? Y ese 27% se divide. Esa platita tiene un recargo si es que se atrasan, que es lo que pasó con esta productora, que ha cambiado un montón de veces de nombre y que con la cuestión del multiroot ya ahora los pillaron nomás. Hay un antecedente el año pasado que pasó algo similar. Ya, de esa plata se va a los que compusieron la música que se canta. Por ejemplo, en el caso de los Bunkers, los hermanos Durán están en la autoría de casi todos, los López en algunos, Cancamusa en ninguna. Atenti, ¿ya? Entonces los Durán reciben un porcentaje de plata. O sea, ellos mismos pagan y después devuelve. No, paga la productora. Sí, no, claro, pero paga la productora, pero en el fondo... ¿Pero ¿con qué va a pagar la productora? O sea, es que en el fondo... Con los tickets. Yo sé que lo estoy complejizando, pero en el fondo, la productora, que tú mismo dices, a lo mejor está relacionada con Yo los creo bunkers. que esta es de los bunkers, seguramente. Saca una colita de lo recaudado, le paga a la CCD y la CCD le devuelve a los bunkers. Claro, sí. Pero a los que escribieron la canción en este primer ejemplo. Pero no todos en el mismo porcentaje. Lo que pasa es que lo explico bien porque tengo varios amigos abogados y no podemos retarme si lo explicaste mal. Entonces, es la productora. Sí, es la productora. Ese es un pago. Y el segundo pago es por la interpretación de la música. Y aquí viene lo importante. Bueno, en los derechos de autor, si hacen un cover, como los Bunkers hacen cover de Inti Illimani y de Silvio Rodríguez, una parte de eso, con estos convenios internacionales, llega a la persona de la que hicieron un cover. Es decir, a Paul McCartney le va a llegar Luquita porque estos están cantando Let Them In. A Blondie también. A Blondie también. A Blondie por Hearts of Glass. O a los autores de la canción, que no sé si es de ellos precisamente. ¿Viste? Sí, es muy complejo. Y la segunda parte es por interpretación, y esta es más compleja todavía. A los Bunkers, incluida Cancamusa, que ya es invitada permanente, son los artistas principales. Entonces, de esa fracción que es para la interpretación, le toca 2/3. ¿Ya? O sea que si son, no sé, 1.000.000, le tocan, qué sé yo, 666, una cosa así, que es para los intérpretes principales. Y los acompañantes de ese se reparten 1/3. Y proporcional a lo que hayan tocado. Así es un cálculo muy complejo, por eso es que nadie se dedica a esta cuestión, porque es muy enredado. Por ejemplo, la Condesa de Chiapas, Carmen Ruiz y Martín Benavides, que están todo el concierto atrás en la gira de los Bunkers, cobran permanentemente parte de 1/3 por estar acompañando a la banda principal. ¿Ya? Recordemos, los Bunkers cobran 2/3, se reparten 2/3, los músicos que acompañan 1/3. Pero Cuarteto Austral, que es el cuarteto de cuerdas y que entra para 5 o 6 canciones, entra en este tercio que va para los músicos que acompañan, pero en un porcentaje acorde a su participación.
Y acá viene lo importante. Pero acá es como raro, porque en el fondo, de alguna u otra forma, cuando ellos llegan a acuerdo, decir, vamos a hacer una gira por tanto y tanto, y te vamos a invitar, Carmen Ruiz, que nos acompañe y que esto va a incluir todo esto, ahí ellos que llegan como un acuerdo. Sueldo, claro, les hacen un sueldo, pero aparte esto, por otro lado, también entonces recordemos que la tarifa del artista, independiente de la calidad que tenga, si músico invitado, si percusionistas, si cantantes, claro, es un acuerdo ahí que habrá hecho. Es un acuerdo que ellos verán cuánto cobran. Claro, y que le llega como por un lado, pero aparte lo que tú estás hablando es como por otra. Es por su derecho por estar afiliado a alguna organización. En el caso de Carmen Ruiz, seguramente en México, y tiene un convenio con la SCD. Martín Benavides, seguramente en Chile, y le llega directamente de la SCD. Este pago es como cada 2 o 3 meses, gracias ahí a mi cuñado y músico penquista muy destacado, Felipe Muñoz, que me contó. Él está girando ahora con Magdalena Matei y con Francesca Ancarola. Entonces, igual cada vez que toca... Igual lo encuentro lindo, voy a ocupar ese lindo, porque en el fondo a estos gallos de repente deben abrir su cuenta y decir, 100%. Llegaron luquitas y a lo mejor ni siquiera tienen. Claro, porque en el fondo no es después de un concierto, después que terminan una gira, sino que como con un desfase de alguna forma que llega ese pago. Exactamente, con un desfase. Hay una programación anual de pagos que tú vas a recibir de la SCD. Ya, para saber quién tocó qué y en qué momento y cuántas canciones. Claro, igual es súper enredado. Cada concierto la productora tiene que mandar el setlist de las canciones que tocaron. Aquellas que escribieron y aquellas que entusiasmaban en el momento y ya toquemos esta, también tienen que agregarla. Por eso que hay un periodo de un mes, generalmente es un mes, pero se pueden demorar hasta 3 o 6 con un recargo. Oye, o sea, igual es tremendo trabajo el que se tiene que pegar las productoras. Es súper complejo. Y en este caso, y por la ejemplo, también para hacer la repartija. Sí, de los bunkers, que además ellos tenían como bandas que los abrían antes y que cambiaban por día. Bueno, esos también están incluidos también en la productora paga por ellos, también los bunkers o la productora les paga a ellos, recordemos, la tarifa aparte, que eso es otra cosa, claro, pero reciben esta platita de la Pero también, claro, ellos tienen que, por ejemplo, armar su setlist, porque me imagino que algunas bandas más chicas también pueden tocar una canción que no es propia y todo eso. Todo funciona igual, la productora paga por todo lo que canten, presentan el setlist y incluso después hacen la repartija. Incluso todos los artistas que se presentan en el escenario. Es más, vamos al último ejemplo. Ahora, y de también de toda envergadura, porque a lo mejor uno está diciendo ya lo de los bunkers igual es tremenda gira, todo el tema, pero si hablamos de un show más pequeño. Todos si están afiliados a la SCD, y si no, eventualmente te pueden caer a fiscalizar, como un tiempo que les dio por fiscalizar los restaurantes. Me acuerdo un señor en Santiago que tenía un almacén, una radio y le llegaron a cobrar. Eso pero por ejemplo, no sé, eso fue, por ejemplo, como actividades municipales que traen a dichos artísticos también. Mira, yo pensé, ahí me entró la cosa periodística y dije, las municipalidades estarán pagando, y después me acordé que en realidad licitan y los que tienen que pagar es la productora. Pero ese tipo de eventos también están sujetos a esto. Que son más pequeños, me refiero como artistas más chicos. Sí, todo tipo de eventos, sea gratuito o sea público, si tiene una ejecución pública. Por eso puse el ejemplo del señor que puso la radio en un negocio. Es decir, en estricto rigor, si un artista callejero se para en el paseo y canta canciones de Silvio Rodríguez, ya que estamos hablando de él, debería pagar si que está afiliado por tocar esas canciones. ¿Y si no está afiliado? No, si está afiliado Silvio o si está afiliado el que canta. Que si no está afiliado las debería pagar el ente pertinente, que en Chile es la SCD, a menos que esté afiliado a otra, que hasta pero hace si un tiempo no está afiliado el cantautor que está ahí, no está afiliado nada, porque en realidad soy yo. No, ya tú que estás tocando ahora y te paras ahí nomás. Si estoy cantando mis canciones no es problema. Si estoy cantando las canciones de otro, SCD es el organismo facultado para llegar y fiscalizarte y cobrarte eventualmente. ¿Ya? Pero me quedan 2 ejemplos antes que se nos acabe el tiempo. Pero vamos bien. Es que es tremendo. Sí. Porque decíamos acerca de los artistas que están en el escenario, todos, a todo evento, sea gratuito, sea pagado, sea pagan. Muy famoso, pero muy pequeño. Y por eso quise poner el de los bunkers. Los bunkers empieza la música con una melodía que es de Inti Illimani, con la que abrían las transmisiones de TVN hace añazos. Por esa también paga la SCD dice la reproducción fonográfica, pero en el fondo, ¿qué significa? Ponerle play a algo, sea un video, sea un que no disco, está interpretado en vivo. Claro, pero se escucha. Tú dices, esta música es de Inti Illimani, porque todo el mundo sabe que están abriendo con esa, recibe plata. La mitad de esa platita la recibe Inti Illimani, no sé cuál de los dos, pero algunos de los dos, o los dos, y el resto, el dueño de la grabación. Recordémonos que no es lo mismo, esa queda para otro programa, pero no es lo mismo. Inti Illimani es dueño de la canción y el sello es dueño de la reproducción que se está haciendo, del disco, del cassette, del CD o de lo que se subió a Spotify. Así que no es
No es trivial. No es trivial. Nada de fácil. Y acá viene lo más importante para cerrar. Después de toda esta vuelta, el artista recibe este dinero, ¿cierto? Dijimos como un adicional a la tarifa que está cobrando. Este derecho, igual que algunos feriados en Chile, es irrenunciable. Es decir, para que volvamos al caso de Silvio Rodríguez, si Silvio Rodríguez quisiera colaborar en que se destrabe esto, no, yo renuncio a mi cuestión y que quede para el SCD, no se puede. Es irrenunciable, le va a llegar igual. Entonces no tiene ni un pito que tocar Silvio Rodríguez, la productora tiene que ponerse al día con la deuda que según acusa la SCD no pagó por 10 años. No, pues que si fue cambiando de nombre era para no pagar. Que debería hacerlo, y Silvio Rodríguez no tiene nada que ver, sea que a uno le guste o no le guste, por el motivo que sea. A mí por términos musicales no me gusta mucho, la verdad, Silvio Rodríguez, pero no tiene nada que ver en esta ecuación, o sea, cero relación. Qué interesante. Y complejo. Qué interesante y ahí uno entiende un poco por qué solo SCD se encarga de esto, porque yo no sé. ¿Quién más se va a dedicar a toda esta cuestión? Y me imagino que esto también incentiva que los artistas sí o sí hagan el trámite de pertenecer a la SCD. Bueno, es lo que me contaba Felipe Muñoz me explicó. Decía, claro, al principio era como, no tanto, pero después ya cuando empiezas a participar en grabaciones, empiezas a participar en interpretaciones, estás en una grabación que le fue bien. Yo siempre me acuerdo de su caso cuando tú participó en una música de novela, ni siquiera la hizo, me parece, hizo los arreglos musicales y le llegaban a suma importante. Entonces, claro, es como quizás el monto que te llega por el concierto puede que no sea por tanto. Por eso es grito y plata la colaboración. Pero si estás girando, sí, aguante Pedro Piedra. Si estás girando todo el año, evidentemente que te va a empezar a llegar pagos que son un plus, un extra. Así que no está nada de mal. No, y las productoras también, entonces, significa que igual dentro de toda la pega que hacen, no sé, esto es importante que esté ahí considerado, bien calculado. ¿Te acuerdas que hablamos la semana pasada de por qué no llegan estas conciertos grandes a Chile? Bueno, y nosotros decíamos los costos del Estado y los costos de traer al artista. Bueno, los derechos también. Claro, porque en el fondo, dentro de lo que la productora en el fondo va a cobrar y todo, también tiene que poner esto y que es menos plata que básicamente van a recibir ellos porque tienen que hacer estos pagos. Tienen que hacerlo, que es un ítem más que a considerar. Así es. Porque si no, les cae ahí como ahora esta productora. Recomendaciones rapiditas. Salió el Tiny Desk de Rubio. Sí, está bonito. Bien, está correcto. Bueno, me gusta. Sí, no en particular gusto, pero está no lo vi. Muy bien hechito. El lunes sale el de 31 minutos. Ya que hablamos de los Bunkers de Inti Illimani, sacaron una colaboración de 2 canciones nomás que publicaron en Spotify. Esto está pasado, ya que estábamos hablando fuera de micrófono antes, a que lo van a sacar en estos discos chiquititos como single, y quizás cuántos forran, porque Alvarito Enríquez, que tocó con Scatalities, grabó un tema y el otro lo grabó el Macha por lado y lado, y cuesta como 50 lucas el disco. 2 cancioncitas tiene. Y lo otro, que se están celebrando los 100 años del cine en el Bío Bío. Hay una cartelera musical y de celebraciones varias. Entre otras cosas, van a dar Subterra en el Teatro Lota, que va a estar súper bueno. Eso me parece. Qué bonito, qué simbólico además. Sí, muy, muy bonito. Y en cuanto a los shows musicales, que van a haber distintos, va a estar Frank de Julius Popper, que yo no puedo creer que haya una banda que se llame Julius Popper, pero va a estar ahí con este proyecto interesante que tiene como más de crooner con Marlon Romero. Vienen haciendo un crossover bien. No le pegue a los artistas. Pero es que ¿cómo le ponen el nombre de un genocida a la banda? Pero bueno, acá quizás no significa mucho, pero en Magallanes sería un desastre. No le pegue a los artistas. Bueno, habría que preguntar por qué le pusieron ese nombre. Oigan, tremenda columna. Siento que me gusta cuando viene estudiado. Como que fue gran estudio porque contestó todas las preguntas. Todo, salió de todo. Fue súper complejo, pero me entusiasmé mucho por conocer cómo funcionaba el asunto. Pero no estaba muy preparado para las preguntas. Tenemos tremendo columnista de cultura y espectáculo. Estamos orgullosos de usted. Muchas gracias. Hágalo igual en la tarde. Sí, a las 3 nos encontramos. Pero no va a hablar de lo mismo, sí va. Reciclando, chinchi, le traigo un procedimiento que les voy a contar. No, vamos a hablar de la película de Paul Thomas Anderson que está protagonizando DiCaprio, que llegó a la segunda semana. Oye, que se ve extrañísimo DiCaprio. Va a sonar fuerte para los Oscars. Atenti. Ahí. Pero con predicción y todo. Sí. Ya. Perfecto. Quedamos enteradísimos de todas las cosas. Gracias por venir a acompañarnos en la mañana. Muchas gracias a ustedes. Por levantarse temprano, pese a su lesión. Pese a su lesión. Estoy imaginando el retorno en casa. Calculando. Va a llegar a las 12 del día y va a tener que volver. Calculando cuánto mejor se queda nomás.